El domingo pasado, 6 de septiembre, fue el Día Internacional de la Mujer Indígena. Además, durante la última semana tomó relevancia nacional la tensión que hay por las tierras en Villa Mascardi, una localidad de Bariloche, en Río Negro. Por eso estamos en contacto telefónico con Mirta Millán. Ella es oriunda de Bahía Blanca y se desempeña hoy como directora de la Escuela de Educación Estética número 3 de la ciudad de Olavarría e integra la comunidad mapuche Pillanmanqué. Además, coordina la mesa de trabajo autogestionado en educación intercultural de la provincia de Buenos Aires. En el marco del Día Internacional de las Mujeres Indígenas, que fue el domingo pasado, Mirta, quería preguntarte qué espacio o rol ocupan hoy las mujeres y las disidencias de género en las comunidades originarias. Bueno, mira, estamos atravesadas por toda la coyuntura y los procesos sociopolíticos históricos que se han dado en los últimos tiempos de transformación, ¿no? Y por supuesto que eso incide también dentro de las mujeres originarias, es decir, la mirada crítica hacia el patriarcado, la mirada crítica y reflexiva a una nueva construcción. De hecho, también nosotros hacemos una diferenciación en relación al movimiento feminista, porque las mujeres originarias, digamos, hemos tenido en su concepción una mirada de la diversidad de género totalmente, digamos, inclusiva, integradora a nuestras comunidades, nuestros pueblos, nuestras naciones originarias. Y el proceso colonizador ha sido esto de sancionar, de menospreciar, de ejercer violencia, racismo y discriminación hacia nuestros pueblos y naciones y comunidades. Entonces esto ha incidido también a lo largo de la historia en un machismo que ha sido predominante en las comunidades, digamos, y en los pueblos. Pero no obstante a eso, lo interesante es que se ha perdurado como siempre, en el caso de los pueblos originarios, la memoria ha sido un sistema activo, digamos, de construcción permanente, y eso hace ver que se van ganando de algún modo derechos, sobre todo pensándolo en las zonas urbanas, ¿no? Las zonas rurales todavía queda muchísimo por trabajar, pero en las zonas urbanas, que las que somos las originarias, las que visibilizamos, las que también estamos, digamos, en distintos ámbitos, llevando estas situaciones también para que se ejerza derecho y no se menosprecie, ni se desvalore, ni se permita, digamos, avances de microrracismo, micromachismo, etcétera, etcétera. Pero creo que en un contexto actual es preocupante la cantidad de femicidios que se van dando, sobre todo en este ámbito de pandemia, ¿no? Y que las mujeres originarias lamentablemente somos víctimas de esas circunstancias también. Vos mencionabas recién que ustedes practican, digamos, un feminismo un poco más diferente, ¿no? ¿Puede ser que se trate del feminismo comunitario? Lo que pasa es que hablar de feminismo, primero que sabemos que se constituyó en Europa, que hay una diversidad de formas de ser feminista, pero en el caso nuestro, en realidad no estaba en nuestra concepción ser feminista, porque la vida se concebía desde la cosmovisión, digamos, de una manera totalmente diferente a la de Occidente. De hecho, la diversidad de género siempre existió y fue respetada dentro de los pueblos y comunidades. Por eso decía que era importante pensarlo en términos de contextos sociohistóricos, digamos, que esos procesos han llevado a ver y internamente también a introducir fuertemente estas cuestiones, digamos, de discriminación y racista dentro de los mismos grupos originarios en relación a la diversidad de género. Lo que decimos es que hoy nosotros nos vemos acompañando y siendo parte de ese movimiento gran, diverso, como es el feminista, pero no nos concebimos feministas por el hecho de que nuestra concepción no está a ser feminista, porque nuestra cultura, nuestra cosmovisión, nuestra forma de vida tenía otra realidad distinta a la de Occidente, donde se valoraba la diversidad, donde se valora la diversidad de género, donde hay construcciones muy arraigadas con el cuidado de la naturaleza. Hay una concepción y paradigma de vida tan diferente al de Occidente, que ha sido generalmente muy, digamos, con una mirada muy divisoria, bipartita,
en todos los órdenes de la vida, que es muy distinta a la de los pueblos originarios. En ese sentido, hoy, claro, las nuevas generaciones nacidas en estos contextos actuales de Estados-Nación, estamos atravesadas por los distintos procesos y nos sumamos también a la demanda de las compañeras feministas, como le decimos, que ellas se sumen también a nuestras demandas en función de ver esta multiplicidad de formas de ver el mundo. ¿Y cómo podríamos hacer para sumarnos a sus demandas o para colaborar en su lucha? Bueno, estos espacios que se han dado, por ejemplo, desde el año pasado con el encuentro que se denominó nacional y nosotros hacíamos la puja para que se denomine plurinacional, digamos, sacarle el foco de una cultura monocultural, patriarcal, es una forma de crear nuevos contextos y sentirnos parte de luchas que son atravesadas por estas realidades que hoy no nos competen, digamos, en común, como el hecho de, en algunos casos, las que vivimos en zona urbana, repito, porque la realidad de las comunidades es muy diferente, pero el hecho de vivir en la zona urbana, hoy estamos atravesadas por situaciones en un marco común, como puede ser el laboral, como puede ser digamos, cabeza de hogar. Hay un montón de formas que nos asemejan, pero que también nos distinguen, ¿no? Entonces, en ese marco que nos distinguen, verlo como una posibilidad de construcción desde la diversidad que enriquece. Yo creo que esto nos hace personas mucho más sentipensantes, más sanas, a la hora de poder proyectarnos con una ciudadanía mucho más clara, más emancipatoria y no tan opresiva como la que estamos viviendo, ¿no? Creo que esos son los márgenes en común cuando nos encontramos a dialogar, cuando nos encontramos a pensar nuevas construcciones. Y el Encuentro Nacional de Mujeres el año pasado tuvo una puja muy fuerte porque no se le quería colocar, digamos, simbólico, porque pero a la vez es una construcción práctica y cotidiana, el de pensarnos como plurinacionales. Sin embargo, la ola grande, y yo celebro, porque fue muy emocionante ver a las compañeras de la campaña del aborto legal, gratuito y seguro, cómo nos cedieron el lugar, porque las últimas en hacer, digamos, esa gran caminata que hacemos en los encuentros nacionales, en la marcha, íbamos a ser las últimas, y las compañeras nos cedieron el lugar, y fue maravilloso como ellas abrieron camino en ese momento, y digamos, no es solo simbólico, sino que fue en el momento que dijeron, no, nosotros cedemos el lugar, queremos que las originarias sean visibilizadas, mientras que la cúpula que armaba el encuentro nos quería ya atrás y últimas. Digo, también son construcciones simbólicas y ciudadanas que se van haciendo en el lugar, en el contexto, y me parece que esto es sumamente importante, como también en otros ámbitos, en la salud, en lo jurídico, en la educación. Digo, son momentos donde hay que dar cuenta de esto y modificarlo en una construcción mucho más diversa y plural, que nos hace bien a todos y a todas. Me imagino lo emotivo que habrá sido eso. Te cambio un poquito de tema, Mirta, quería preguntarte qué está pasando con tu hermano, Mauro Millán, y cuál es el rol que él ocupa dentro de la comunidad. Bueno, él el rol que ocupa es el del ONCO, es una autoridad, digamos, un rol ancestral que nuestro pueblo mapuche reivindica y que tiene que ver también en su situación particular, como la de otros hermanos y hermanas, lamentablemente de judicialización, digamos. Él, ante los atropellos que ha sufrido la comunidad Bunuleo, allí cerca de, digamos, en Río Negro, en cercanías de Bariloche, a la entrada de Bariloche particularmente, de la ciudad, él se va a solidarizar porque esta comunidad viene teniendo situaciones de hostigamiento y de mucha violencia de parte de intereses muy claros. Digo, atravesado, sabemos que la lucha y la resistencia en los territorios tiene que ver con esto, impedir el avance de intereses que son billonarios. No estamos hablando de millones, estamos hablando de billones, ¿no?
porque son territorios que son con una naturaleza increíble, para ciertos sectores son explotables, y que bueno, la comunidad Bonuleo viene marcando su resistencia en función de sus ancestros que han habitado ahí, y que bueno, ellos necesitan seguir viviendo en su territorio. Es esta la realidad. Y mi hermano se solidarizó como lonco de la comunidad, como lo podría hacer cualquier autoridad originaria y ancestral, cualquier persona de bien que sienta la sensibilidad de acompañar, digamos, solidariamente ante los pedidos y ante el apoyo efectivo en cuanto a presencia. Y bueno, como siempre, la justicia del sistema jurídico nacional argentino, la balanza se inclina en criminalizar. Bueno, esto queda el antecedente de la gestión anterior, y en esta gestión se está viendo también que hay una situación, digamos, de decir que no son de ahí, de crear, digamos, reacciones terriblemente racistas, ¿no? Entonces, lamentablemente, esto llevó a una audiencia pública hoy jurídica, de la cual no pudimos entrar mucho porque se nos había pasado la posibilidad de un link, porque saben que ante pandemia las citaciones judiciales se están llevando a cabo por Zoom, y lamentablemente muchos no pudimos entrar por el hecho de que fue limitado. Y por otro lado también lo que se está exigiendo al Estado es que se haga verdaderamente el proceso como debe y debería ser, de manera democrática, como dice el sistema que lo es. Entonces también se solicitó un intérprete del mapudungún. Digamos, estas instancias judicializadas no son la primera vez, no son las únicas, lamentablemente. Hay un montón de hermanos y hermanas que están atravesados por causas judiciales que se le han creado en los últimos tiempos. Entonces pedimos a la audiencia en general que pueda empaparse, porque los medios hegemónicos lo que hacen es demonizar otra vez al pueblo mapuche, menospreciar y distorsionar la realidad. Así que yo te agradezco personalmente por la posibilidad, a partir de este medio, como depende de la Universidad Nacional del Sur, como son los medios de comunicación, que permiten una democratización de la palabra. Y creemos que es sumamente relevante llevar luz en lugares que hoy siguen viciados de esos intereses espurios. Gracias, Mirta, por tus palabras. Sobre este tema te quería preguntar, bueno, ya sabemos que circulan estas teorías de que hay algunos mapuches que son anarquistas, dicen por ahí, que realizan actos ilícitos, y otros dicen que, bueno, que es la policía justamente la que simula este tipo de situaciones para posicionarlos o demonizarlos, como vos decías, en el lugar de enemigos. ¿Vos creés que esto es así? Sí, de hecho nosotros tenemos la posibilidad hoy en día de los medios de comunicación, fundamentalmente de las redes, todo y WhatsApp y demás, que nos permiten al momento saber lo que está pasando. Y sabíamos que ante situaciones que fueron totalmente distorsionadas por los medios de comunicación, que decían que se había quemado una casa, que habían sido anarquistas, que habían sido mapuches, en el momento que sucedió eso, las hermanas y hermanos empezaron a mandar mensajes diciendo que había gente que había empezado con incendios y que lo habían hostigado, que lo habían amenazado. De hecho, hace un rato nada más, antes de tu llamada, ya me avisaron también de otra situación donde están viendo que van armados, digamos, a hostigarlos a los hermanos y hermanas del lugar. El otro día apareció una camioneta blanca tirando tiros de bala hacia la casa de los hermanos y hermanos ahí en la comunidad de los Wincul. Ahora recién también nos planteaban otra circunstancia similar. Digo, es tan evidente, porque ya antes, bueno, se podía tapar, digamos, esto por el aparato encubridor de distintos agentes públicos, ya sea la policía, ya sea gendarmería, ya sea políticos, ya sea gente del poder, gente, digamos, con ciertos intereses de mucho dinero, podían tapar. Y de hecho han asesinado un montón de hermanos y hermanas nuestros. Pero hoy ya es imposible. Hoy ya es
tan evidente y clara la situación que por más que quieran hacer y seguir enjuiciando y haciendo y armando causa, es imposible de pararlo, porque la verdad sale a la luz, no hay cómo, no se puede tapar el sol. Y creo que la gente, acá lo que nos queda es la ciudadanía, porque sabemos que los medios de comunicación y los intereses que son atravesados por todo esto instalan agenda pública, digamos, de temas, pero queda en la ciudadanía de poder desmantelar estas grandes mentiras y poder ver qué hay detrás de todo esto, a dónde se quiere llegar y qué pasa con las familias que quedan en el medio de esta situación judicializada, en algunos casos asesinadas, en otros casos son víctimas constantes de atropello, de hostigamiento. Parece que el siglo XIX no se nos fue encima cuando vemos estas situaciones. A mí me hace recordar mucho lo que han vivido nuestros abuelos, los que nos han contado nuestros padres, y estamos viviendo en el siglo XXI, así que es muy fuerte lo que se está padeciendo todavía, pero creo mucho en esto, en el bien común, y creo mucho en el corazón de la gente, empezar a pensarnos desde otra lógica que nos permita vivir dignamente a todos. Bien, bien. Y entonces, ¿cuál crees que es el problema de fondo en estas tensiones por las tierras allá por Villa Mascardi? ¿Son cuestiones inmobiliarias? Sí, hay intereses, como dije, visionarios, lo cual hay múltiples factores que llevan a estas tensiones, ¿no? Por eso hay tantas situaciones de encubrimiento, digamos. Es más fácil judicializar a una comunidad, como lo hicieron, inclusive pasar, digamos, como que estaban armados cuando fue una gran mentira. La muerte del prefecto Pintos, disparándole a Rafael Nahuel y asesinándolo y pasando inadvertido, esto me parece terrible. Ahí muestra los poderosos intereses que hay. Es tremendo. Entonces, estos intereses económicos, políticos, territoriales, no han cesado desde lo que ha sido la fundación del Estado Nacional hasta nuestros días. Y siguen atravesadísimos en esa gran red de complicidad. Entonces, ¿por qué no se quiere ver a los pueblos originarios como parte constitutiva de un Estado nacional? Porque ahí muestra que hubo tierras ilegítimas tomadas por el Estado en complicidad del ejército y complicidad, digamos, de gente terrateniente, que hasta el día de hoy siguen esos nombres, no han cesado. No han cesado y han estado en el poder, y siguen firmes hasta el día de hoy, lamentablemente. Pero por eso digo que es importante visibilizar quiénes son esos terratenientes que hoy siguen con intereses tan grandes económicos, ¿sí? Los Bullrich, los Menéndez Brau, hay un montón de apellidos que siguen, los Martínez de Oz, siguen estando sus nietos, sus bisnietos hoy en poder. Miremos los aparatos judiciales, miremos también quiénes son los dueños de muchas extensiones de tierra, y quiénes se han quedado sin esas tierras. ¿Dónde está la gente? ¿Dónde están los originarios? Y los que resisten, ¿por qué resisten? Me parece que ahí es el foco fuerte, porque hoy en día los emprendimientos de megaminería, de explotación, siguen muy fuertes. Entonces, es más fácil sacar, matar, judicializar a una familia, pero lo que se olvidan que somos pueblos-naciones, y que no va, así como siguen sus bisnietos matando a nuestra gente, nosotros seguimos naciendo para recuperar y pensar en nuestra forma de vida, nuestro derecho, que tiene un bien común, no un bien individual particular de explotación únicamente hacia uno, sino para que vivamos todos, porque cuando se contamina el agua, cuando se explota y vuela un cerro, no solo se ven afectados los mapuches, se ven afectados toda la sociedad en su conjunto. Y eso creo que es complejo, es profundo y atraviesa muchísimos intereses, particulares y económicos y políticos.
Bien, ya para cerrar, Mirta, quería preguntarte, bueno, ayer en un comunicado que estuvo circulando en el que, bueno, supongo que lo habrás escrito vos, que contaba la situación de tu hermano, en una parte se mencionaba que hay racismo aún en las estructuras del Estado. ¿Por qué se piensa eso y cómo se podría erradicar de alguna forma? Bueno, sí, ayer en realidad, digamos, se dieron a conocer varios comunicados de solidaridad y de apoyo enviados por las mismas comunidades, ¿sí? En algunos casos. Así que nosotros simplemente nos sumamos a solidarizarnos. Bueno, sí, esto continúa, digamos, en las estructuras del Estado, así como hay espacios que el Estado ha tenido que brindar para el tema de los originarios, también la perpetuidad de hechos racistas se siguen, continúan. Digamos, miremos lo más inmediato que es el sistema de educación. En su planteo básico es la diversidad y etcétera, etcétera, pero cuando hay hechos de racismo concreto en el aula, hacia nuestros niños originarios o docentes originarios, no hay protocolos que digamos, actúen en inmediato ante esa situación. Lo vemos en los ámbitos públicos, lo vemos en la salud, cuando nuestras hermanas quieren parir de un modo ancestral, son judicializadas. Cuando hay un derecho, digamos, a ejercer de manera consensuada, que a ciertos sectores se les permite porque son medios o altos, que están en un poder adquisitivo que lo pueden hacer, digamos, a parir con el parto respetado se lo hace, pero a nuestras hermanas se las clasifica, se las judicializa. Digamos, estos son reacciones que están impregnadas de racismo. Cuando una hermana tiene pare su hijo y le plantea a los médicos que la placenta no se la tienen que dar porque nosotros concebimos nuestra cosmovisión, que esa placenta vuelve a la tierra, muchas veces es rechazado, es menospreciado. Digo, son un montón de situaciones cotidianas in situ en el lugar, cuando uno entra a comprar algo, la mirada de desconfianza porque el rostro es moreno, porque es morocho, porque tiene determinado rasgo. Digo, esto nos ha pasado a todos y nos pasa, no quedó hace años atrás. Depende de cómo nos presentemos, con la ropa que llevemos. Es lamentable, pero estos microracismos están instalados en la sociedad y mucho más en la estructura del Estado. Las autoridades son las autoridades existentes, pero nuestras autoridades no se las respeta y nosotros consideramos que un lonco, que una machi, que una pilián cusé tiene que ser tan respetado como puede ser cualquier político con un cargo, digamos, en la estructura pública. Entonces, son muchos las situaciones puntuales donde uno puede ver que está tanto en lo micro como en lo macro de las estructuras del Estado implementado esto. Los vemos en los textos escolares, los vemos ahora en pandemia, cuando el Ministerio mandó al sur hablando que no había población originaria, cuando, digamos, o hablando de indios, o sea, son términos que ya deberían estar en desuso. Porque indio es un nivel de conceptualización de ignorancia muy grande. Entonces me parece que bueno, la ciudadanía, las nuevas ciudadanías, apelamos a eso, a las nuevas generaciones, a que interpelen a un Estado que ha sido desde una mirada racista, homogénea, patriarcal, y que hoy podemos pensarnos de otra manera. Eso es lo que nos alienta a todos, porque hay algo que se olvidan también los políticos, que muchos de nosotros a la hora de votar nos van a buscar, ejercemos ciudadanía. Entonces también es pensar en una ciudadanía múltiple. Bien, bien. Bueno, Mirta, te agradezco muchísimo este contacto, la verdad que es súper interesante escucharte y bueno, te mando un abrazo y muchas fuerzas para que puedan continuar con esta lucha y bueno, para erradicar también la discriminación y el racismo que ya es hora de que se vaya yendo, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a vos, Maya, muchísimas gracias
a la gente de la Universidad del Sur con este medio de comunicación, y un saludo a todos los oyentes de la radio.